Hola, hoy traemos dos historias de infieles, esperamos las disfrutes. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario al final del video. Todavía sufro de sueños de ansiedad por una infidelidad que me hicieron. El título lo dice todo. Hace 5 años dejé una relación apasionadamente intensa de 6 meses con alguien que había conocido durante 13 años porque, como descubrí más tarde por accidente, este chico con el que estaba saliendo casi a diario también estaba saliendo en secreto con otra persona simultáneamente, que se parecía increíblemente a mí. Pero era 13 años más joven que yo, y 27 años más joven que él. La aventura secreta se desarrolló inadvertidamente en tiempo real en las redes sociales de sus cuentas. Él no estaba activo regularmente en las redes sociales en ese momento, pero las pocas publicaciones que compartió en Facebook, a ella le gustaría y ocasionalmente comentaba. Al descubrir su nombre en Facebook, podía escribirlo en Twitter e Instagram, y fue allí donde se hizo evidente que estaba sucediendo algo totalmente extraño. Se convirtió en un episodio de Black Mirror cuanto más investigaba y me convertí en una especie de detective digital. Verá, él no sabía sobre sus actualizaciones y no creo que ella supiera sobre mí. Podría reconstruir retroactivamente todas las actividades que estaba haciendo con él, hasta los platos específicos que compartimos en esos restaurantes especiales, los cafés locales en los que solíamos leernos libros, las actividades recreativas que hacíamos juntos, etc. También lo estaba haciendo con ella, a veces literalmente el mismo día. Ella no estaba compartiendo fotos de su semejanza, pero eran fotos de los mismos tipos de café y croissant con su mano visible, o una foto de ella sonriendo coquetamente desde lo alto de una caminata que él y yo haríamos. O una foto del libro que me estaba leyendo y una botella del mismo San Pellegrino que pediría. Eran fotos de todos los lugares a los que él y yo iríamos juntos, con una leyenda simple pero sugerente que insinuaba que ella estaba deseando tener su próxima cita con él. Eran cartas de amor secretas. Y aquí está el truco. Recuerdo haber descubierto esto alrededor de 4 meses después, reconociendo que la única noche que no estoy con él debido a una emergencia familiar es el único día en que ella está actualizando su Instagram con una foto de cafés con leche y croissants, el mismo desayuno que él y yo compartiríamos. Desde el mismo café calle abajo al que íbamos. En ese momento prácticamente se mudó a la casa que yo estaba cuidando, con bolsas llenas de ropa. Cuando me encontré con él en la casa más tarde ese día, abordé cuidadosamente el tema con él más tarde esa tarde, usando la frase no somos honestos el uno con el otro, ya que no era honesto, había estado fisgoneando. Y no era honesto acerca de ver a otra persona. Lo extraño es que nos conocíamos desde hace 13 años a estas alturas, así que él no era un extraño. Ambos estábamos relativamente recién salidos de relaciones a largo plazo. Habíamos desarrollado un cariño mutuo basado en la pasión por las mismas cosas, la misma estética, el mismo gusto por la música, la lingüística, los académicos, los viajes, la aventura, la escritura, el arte y el cine. Y durante esos 4 meses, me incluyó en todo y me presentó a todas las personas importantes para él. Hicimos juntos todo tipo de viajes de fin de semana. Fueron los meses más intensos que he experimentado y comparé toda la experiencia con una droga. Me imagino que es la sensación de finalmente estar junto a una estrella de rock o de cine, alguien de quien te has enamorado durante la mayor parte de tu vida adulta, alguien que tú admiras y deseas. Y luego ¡puf!, terminó. Lo terminé. Tenía que hacerlo. No pude soportar el engaño. Admitió que estaba enamorada de él y que no podía tener una relación con ella, era demasiado joven, pero querían trabajar juntos en proyectos y tenían planes. Ella era actriz. Trabajó en la industria del cine, pero quería convertirse en actor. En ese momento supe que mi relación con él estaba condenada al fracaso. Pero como con cualquier vicio, no puedes dejar de fumar de golpe. Así que seguimos adelante. Y no conocía mis fuentes de cómo lo sabía. Y todos los días, miraba sus relatos, como un episodio enfermo y retorcido de Black Mirror, y veía las palabras exactas que él me había dicho,
siendo citado por ella. Le daría una recomendación oscura para un documental, por ejemplo, y en 24 horas, ella ahora estaba siguiendo a ese documentalista oscuro en las redes sociales. Fue un desastre. Me arruinó. Se puso feo antes de terminar. Ni siquiera entraré en detalles, pero el engaño estuvo ahí hasta el final. Tuve que cortarme a mí misma porque no podía lidiar más con eso, a pesar de la intensidad y la abrumadora adicción que resultó ser todo el asunto. He seguido adelante, o eso pensé. Estoy en una nueva relación. Compré una casa. Estoy en el trabajo de mis sueños en los medios. Pero anoche tuve un sueño de ansiedad con él en él. Y todavía están juntos, viviendo la relación de sus sueños en las redes sociales. Hacen películas juntos y viven juntos. Me alegro por ellos. Pero me pregunto, ¿ella lo sabe? A mi novia le gusta ofrecerse a sí misma a su amigo para hacer el sin respeto. ¿Qué debo de hacer? Así que yo tengo 29 años y ella 24. Hay 5 años entre nosotros que ambos encontramos muy candentes. A ella le gustan los hombres mayores por lo general, es bastante sumisa y yo soy bastante dominante. Ella sería una de las que están en el poder y yo soy una de las mejores, para tomar prestado a la jerga gay, si estás familiarizado con los términos. Así que nuestra dominante. La química sumisa es genial. Actualmente se está dando el sin respeto con uno de sus amigos, al menos 1 o 2 veces por semana. Si terminan en su casa para charlar, fumar, beber un poco de vino, probablemente se abrazarán y si él se pone duro, ella piensa que es dulce y generalmente le ofrecerá su papaya como un regalo, me dice. Ella dice que quiere hacerlo feliz y lo dice de manera inocente y con un poco de culpa, como si me estuviera engañando y no debería de hacer el sin respeto con él. Le digo que es mi dulce putita y que me pone muy cachondo saber que no puede evitarlo y le digo que está haciendo una buena obra y que está siendo una buena chica al ofrecer su papaya. Este chico la adora y le dice que se siente extremadamente afortunado sabiendo que puede hacerle el amor, no lo ve solo como hacer el sin respeto nada más, a pesar de que ella tiene una relación conmigo, vivimos juntos, etc. A veces le pregunto cuando hacemos el sin respeto si la penetro en esta posición o en esta posición y ella sonríe tímidamente y asiente y a veces me muestra cómo lo montaba y lo miraba, y los dos nos ponemos muy cachondos. Y él la inspira a hacer el sin respeto con él, dice. Como ella se emociona haciéndolo correrse y poniéndolo muy cachondo y volviéndolo loco, básicamente. Entonces ella lo monta como vaquera inversa y lo mira de una manera traviesa, dulce y un poco tímida, sabiendo que él la está mirando y tocándole el culo y ella se pone realmente salvaje, moviéndose muy rápido hasta que se corre. Y sigo alentándola a ser más liberada sexualmente y a implementar cualquier fantasía que ella quiera con él porque encuentro muy entretenido verla así. Y me pone aún más candente saber que es una chica dulce y cariñosa que es muy auténtica como ser humano pero también muy atrevida, y que no solo está usando el sin respeto para llamar la atención o lo que sea. Si fuera la típica mujer barata no me pondría tan cachondo o tan impresionado por cómo ella está teniendo intimidad fuera de la relación, aunque de alguna manera está mal. Lo único que deseo y lo haría aún más excitante es que ella acepte completamente que a veces quiere hacer con él y simplemente hacerlo y no proyectar que me lastimaría, cuando en realidad estoy bastante candente por eso y se lo he dicho ya varias veces. Esa es una dinámica que es muy real y está presente en mi vida en este momento. Si tiene algún pensamiento, pregunta, idea, si puede relacionarse con él de alguna manera o habla de algo que ha vivido o pensado, dispare. Además, si quieres compartir alguna de tus historias de esposas infieles, me encantaría escucharlas. No juzgo de ninguna manera las infidelidades reales. Creo que es desafortunado que la mayoría de las personas perciban a las personas con las que están como su propiedad de alguna manera, sexualmente y que el sin respeto fuera de la relación generalmente se tilde de infidelidad. Pero también es la naturaleza humana, también lo entiendo. Mi novia, por ejemplo, a pesar de que tuvo el sin respeto fuera de nuestra relación, sentiría que la estoy engañando si yo hiciera lo mismo, y se siente culpable por sentirse así, pero es lo que es.